Bueno, buenos días, queridas amigas y amigos de Compliance Focus. Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula, digamos, este nuevo encuentro. Esta vez no lo vamos a hacer con un Facebook Live, como lo veníamos haciendo las otras semanas, sino que para mí es un placer poder compartir esta entrevista con un querido colega, un viejo amigo, Juan Antonio Lascurain, profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Juan Antonio es no solo un catedrático reconocido en la de Derecho Penal, sino también se destaca por, él ha escrito mucho en temas de parte general y demás. Desde hace unos años viene trabajando temas de compliance y sobre todo se suma, ahora que tiene ya desde hace unos años la experiencia como consultor en un bufete de abogados, así que bueno, creo que es la combinación ideal para poder discutir un tema que requiere manejar temas de compliance y manejar temas de parte general. Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí, encantado de encapsularme. Muy agradecido por tu invitación, Juan Pablo. Es un placer seguir compartiendo, como hemos hecho en otras ocasiones, reflexiones penales y de cumplimiento. No sabemos muy bien si el cumplimiento es penal o es algo así como prepenal con incidencia en lo penal. Y también encantado de que nuestras reflexiones las puedan compartir otros colegas académicos y otros colegas prácticos y abogados. Y también encantado si esto sirve un poquito para distraernos todos un poco y aliviar este confinamiento global que estamos sufriendo. Sí, de hecho, un poco el impulso de este espacio de Compliance Focus en Facebook ha sido justamente en este contexto. Creo que es importante aprovechar este tiempo fuera del tiempo, digamos, para ir, digamos, entreteniéndose uno, pero también, bueno, aprovechándolo, ¿no? Para, bueno, para recrear la cabeza y oxigenarlo un poco. Y mira, justamente el primer tema con el cual arrancamos estos Facebook Live o la discusión en Compliance Focus tuvo que ver justamente con la responsabilidad del oficial de cumplimiento. La discusión, lo que se puso más que de manifiesto era ver cómo muchas veces los errores que había en la discusión, los problemas que aparecían en la discusión, venían por tergiversar el rol del oficial de cumplimiento. En tu experiencia como académico, pero también como práctico, te quería preguntar qué sensación tiene respecto a la siguiente apreciación, y es que tiene que ver con que cuando uno muchas veces se sienta a leer sobre el oficial de cumplimiento, tiene la sensación de que esa persona que está escribiendo posiblemente nunca se ha sentado cara a cara frente a un oficial de cumplimiento y desconoce por completo qué es lo que hace realmente un oficial de cumplimiento en la praxis. Sí, sí. Sí, sí, me parece un buen punto de partida. Esto me recuerda, si la pregunta global que nos hacemos es ¿qué responsabilidad penal tiene un oficial de cumplimiento? Esto me recuerda una pregunta que le hicieron una vez a Unamuno, que le preguntaron si él creía en Dios, y él dice que si yo creo en Dios, dice, bueno, todo depende qué signifique yo, qué signifique creer y qué signifique Dios. Bueno, cuando nos preguntamos, ¿responde penalmente un oficial de cumplimiento? Bueno, el primero de esos dependes es, pues depende qué sea o qué haga un oficial de cumplimiento. Y luego hay otro depende, y es, bueno, como es una responsabilidad penal que no nos planteamos por lo que hace, sino por lo que omita, el otro depende es, bueno, depende de cómo concibamos la responsabilidad por omisión, que imagino que será otro tema que abordaremos. Pero quizás el primer presupuesto es qué es y qué hace un oficial de cumplimiento, que como tú muy bien dices, al menos en el ordenamiento español y hasta donde sé en otros muchos ordenamientos, digamos, no es una figura que haya sido objeto de regulación normativa expresa, es decir, no tenemos una ley o un reglamento que diga esta figura, en esto consiste un oficial de cumplimiento y estas son sus funciones, que por esto nos plantearía otro problema, hasta qué punto esas regulaciones normativas no penales vinculan la responsabilidad penal. Pero bueno, la cuestión es que es más bien una figura que ha surgido en la práctica y aquí como muchas, en esta materia, como en muchos otros aspectos, hemos bebido de fuentes anglosajonas, puestos a que la empresa debe hacer cumplimiento y ahora lo debe hacer por un deber penal, y que la empresa diga, bueno, ahora tengo que hacer otra cosa más en mi organización y es organizarme para que, para que los míos no delincan en mi favor, más en general no cometan irregularidades en nuestra actividad normal, sobre todo irregularidades graves. Bueno, esto tendré que organizarlo y como cualquier cosa en la empresa,
como cualquier empresa, bueno, eso compete a los administradores, pero naturalmente los administradores tienen que delegar en alguien la cuestión de cómo se hace eso, ¿no? Cómo se diseña un sistema de cumplimiento y básicamente cómo se diseñan controles a priori, incluida la formación, para que los empleados directivos, incluso los administradores, no cometan irregularidades, y controles a posteriori. Habrá que diseñar un sistema sancionador. Pero todo eso lo tiene que asesorar a alguien, lo tiene que diseñar a alguien y lo tiene que ejecutar a alguien. Y es aquí donde viene la figura del Compliance Officer, y en las empresas grandes el Chief Compliance Officer como figura delegada de los administradores para, por así decirlo, liderar el cumplimiento, ¿no? Esto como primera reflexión general. Claro, imagino que lo siguiente que nos preguntamos es, bueno, esto es muy abstracto, pero bueno, como decías tú, sentado con un compliance officer y preguntado, bueno, eres el líder de cumplimiento, pero ¿y qué haces? ¿No? ¿Qué es lo que haces en tu día a día o qué es lo que has hecho previamente? ¿No? Y bueno, esta pregunta es muy importante, porque depende de lo que hagas, así será tu responsabilidad, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué cosas, cuáles son las funciones propias de un compliance officer? Bueno, yo creo en primer lugar se le suele encargar, las funciones son las que se le encarguen. ¿Qué es lo razonable que se le encargue? Primero, que diseñe el programa de cumplimiento, que diseñe qué controles tiene que haber en una empresa en función de los procedimientos de esa empresa. Digamos que aquí su función es un poco de propuesta de legislador, si queremos, ¿no? Reforma nuestras normas internas, que son las que dicen cómo hacemos las cosas, ¿no? Retoca nuestros procedimientos para que haya controles adecuados, ¿no? Y esto diseña, uno. Dos, antes de eso, tendrás que saber dónde nos aprieta el zapato, ¿no? Tendrás que hacer un análisis de riesgos, o hacerlo tú o encargar lo que se haga, pero también tendrás que prever eso. Y esa también será una cosa que tienes que hacer al principio y que tendrás que hacer constantemente, ¿no? Ver qué hacemos, qué problemas jurídicos estamos teniendo, qué incidencia estamos teniendo para continuamente ir retocando esos controles. Y después, si vamos a diseñar un sistema disciplinario, tendremos que tener un sistema de detección de las irregularidades, tendremos que tener un canal de denuncias, tendremos que tener un sistema de investigaciones. Si en lo primero eres más bien un legislador asesor, en lo segundo más bien vas a ser un policía. Entonces te voy a encargar a ti el buzón de denuncias, tú vas a gestionar esto y vas a hacer investigaciones preliminares para ver si las denuncias tienen sentido. Si tienen sentido esas denuncias, vas a investigarlas seriamente y me vas a hacer propuestas en dos sentidos de la palabra. Propuestas sancionadoras y, a raíz de lo que tú has detectado en tus investigaciones, propuestas de reforma del sistema de cumplimiento. Básicamente, no me extiendo mucho en la respuesta para que esto no sea aburrido. Eso es lo que, digamos, a mi juicio, es lo que suelen hacer y cómo debería configurarse razonablemente la figura del responsable de cumplimiento, y lo que no es más bien un diseñador, asesor y policía de seguridad, de cumplimiento, y lo que creo que no es y no debe configurársele es como un ejecutor de cumplimiento. No es el que tiene que impartir cursos o el que tiene que poner el filtro para que el vertido al río no sea contaminado. Lo curioso de tu respuesta y lo que me lleva también a pensar un dato bastante particular, y es que si bien uno muchas veces se esfuerza para comprender el rol del oficial de cumplimiento y a partir de allí ver en qué lado se tiene que cuidar él para no responder penalmente, uno acaba muchas veces encontrando que es muy difícil establecer roles a priori del oficial de cumplimiento, o sea, que todo oficial de cumplimiento de toda empresa debe tener tal y cual rol,
porque muchas veces depende de la situación particular de cada empresa, y uno es llamativo cómo la configuración organizativa particular de cada empresa incide en los roles de él. ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, vos iniciabas tu relato respecto a las funciones del oficial de cumplimiento, diciendo que una de las funciones que él tiene es diseñar el programa, pero muchas veces pasa que o bien se terceriza el diseño y todo el montaje, o incluso llega, imagínate un oficial de cumplimiento que llega, asume sus funciones cuando ya hay un sistema funcionando, donde él, obviamente que esto te lleva a que en esa configuración particular de la empresa, el oficial de cumplimiento quizá va a tener más que nada la función de capacitar los recursos de la empresa, o a lo mejor no, porque ya le están a lo mejor capacitados, pero parece ser donde lo más importante va a ser el monitoreo del programa de compliance, y monitorear justamente que funcione bien ese programa que él ya adquirió, o en todo caso si detecta alguna falla que él tenía, que tiene que advertirla precisamente. Pero lo que hace complejo justamente analizar la responsabilidad penal es que uno a priori no puede decir el oficial de cumplimiento o dar impresión, que uno no puede decir el oficial de cumplimiento siempre responde cuando pasa esto. Sí. Porque uno tiene la sensación de que esto depende de la configuración empresarial. Sí, 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 sí. Yo creo que esto es muy interesante en el sentido de que una vez que hemos dicho que es, bueno, que tiene una parte de asesor y de diseñador del sistema de cumplimiento, con lo que tiene eso también esto que decías tú, del monitoreo, ¿no? Del análisis de riesgos día a día o del control día a día, pero probablemente eso lo tenemos que adaptar al tamaño de la empresa y a los riesgos de la empresa y al momento en el que está la empresa, ¿no? Si es una empresa con un sistema razonable, tendrá que subirse a lomos de ese caballo para que ese caballo siga corriendo y a su vez, no se detenga y vaya cada vez con más velocidad, ¿no? Distinto es si tienes que poner en marcha el caballo, ¿no? O incluso si tienes que comprar el caballo. Y muchas veces, si la empresa es muy grande, tu misión será dirigir esta función. Y sobre todo si es grande y es compleja y requiere conocimientos especializados, tu función será recurrir a especialistas que bajo tu liderazgo van a hacer esas funciones, ¿no? Dicho esto, lo que sí me parece interesante, al menos como consejo, bueno, que tiene dos perspectivas, para consejo para quien vaya a implantar un sistema de cumplimiento, el administrador, el empresario que vaya a implantar un sistema de cumplimiento, y también consejo para el que vaya a ser compliance officer, ¿no? En general me parece mala idea diseñar al compliance officer como un ejecutor de seguridad, como un controlador de seguridad, junto al controlador o ejecutor de seguridad natural de la empresa, que va a ser quien tiene que hacer las cosas, que va a ser, digamos, el delegado de la actividad productiva. Si yo soy jefe de fábrica, y es una fábrica de, quizás por poner el ejemplo más claro, ¿no? Que es control de riesgos medioambientales, ¿no? Si es una fábrica potencialmente contaminante, ¿no? Y dentro de la cadena de delegaciones, bueno, hay unos administradores y hay un director general, y ese director general confía, dentro de ciertos procedimientos, confía en la producción de un determinado centro productivo, en el director de esa fábrica, que entre otras cosas tiene que controlar, a su vez delegando que haya ciertos sistemas de control de vertidos, ¿no? Y él es digamos, el ejecutor de seguridad, él o la persona a la que él delega. Me parece que ahí haríamos mal en esa cadena ejecutiva de producción, que a su vez es una cadena ejecutiva de seguridad, porque suelen ir imbricados producción y seguridad, en el sentido de no hacer daños hacia afuera. Lo que me parecería inconveniente es meter ahí como ejecutor de seguridad al responsable de cumplimiento. Yo creo que es alguien más bien externo, alguien que asesora esos procesos o los controla desde fuera. Clarísimo. Y me pareció súper interesante y quiero volver a un punto que sacaste en la primera parte de tu primera respuesta y que de alguna manera tiene que ver con el vínculo tan no siempre pacífico entre el directorio y el directorio y el oficial de cumplimiento. Y el primer punto es justamente vos hablas de que el directorio delega, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es lo que delega? Porque, y te preciso la pregunta, ¿delega el deber de impedir la comisión de ilícitos o delega la función de mantener un sistema de compliance adecuado? U otra más. No sé cuál, te doy dos opciones, pues pueden ser otras, no sé si te ocurre alguna otra. Yo creo que delega lo segundo.
Lo delega lo segundo. Lo primero, volviendo al ejemplo anterior, lo primero lo delega el directorio, lo delega en el jefe de fábrica. Tú, entre otras cosas que te delego, yo delego que produzcas mucho y que ganemos mucho dinero, ¿no? Pero con eso delego también el que ni tú ni tus empleados cometan delitos en esta función. En este caso, haciendo vertidos o poniendo en riesgo a los trabajadores con falta de medidas de seguridad. Esa línea de delegación va por ahí. Lo que yo estoy delegando en el Compliance Officer es algo distinto y es legisla, es decir, diseña los procedimientos para que podamos controlar que no haya irregularidades y vigila, sé asesor y sé policía. Y para esa vigilancia, bueno, vamos a establecer un canal de denuncias, vamos a hacer investigaciones, no solo vamos a hacer investigaciones post-denuncia o post-indicio de irregularidad, vamos a hacer también investigaciones prospectivas para mejorar nuestro sistema. De todo eso te vas a ocupar tú. Pero, digamos, esa delegación es otra delegación distinta que incide sobre la primera. Pero esto es y esto va a ser muy importante, imagino también es el sentido de tu pregunta, de cara a si pasa algo, saber quién tiene responsabilidad penal por no haberlo evitado. Sí, exactamente. Porque en el fondo, claro, entonces, si te interpreto correctamente y uno retoma acá la discusión a aquel obiter dictum del BGH, parece ser que el deber, podríamos estar dispuestos a aceptar que hay un deber de garante, pero ese deber de garante no consistiría entonces en impedir la comisión de delitos, sino en mantener en capacidad de prevención al programa de compliance. ¿Sería correcta esta interpretación? Sí, exactamente, sí. Y yo creo que ese deber, sí, yo espero no liar a nuestros amables escuchantes, no siempre es un deber de garante, ¿no? O sea, yo creo que un deber de garante, en el fondo, no es más que un deber de controlar los propios riesgos o los riesgos que vienen de las esferas propias, quitando ahora matices. Uno es garante, o bien porque mantiene fuentes de riesgo como propias, tengo un perro en el jardín, un Doberman en el jardín, o bien por mi actuar peligroso precedente, o bien porque he asumido ese control de uno que era garante. Luego hay otros deberes institucionales. Yo creo que solo uno es garante, algo tan fuerte como ser garante, porque tener un deber de garante es un deberazo, es un deber con mayúscula. Es un deber que si tú incumples, y si hubieras cumplido no se hubiera evitado el resultado, te van a cargar, asignar, imputar como propio un resultado que tú no has causado, sino que simplemente has evitado. Y eso solo lo podemos hacer cuando tengamos muy buenas razones que tienen que ver con el uso previo de la libertad del sujeto para obligar al sujeto a controlar ese riesgo. Y esa buena razón, en última instancia, tiene que ver en que ese riesgo tuvo que ver con él en el pasado. Dicho todo eso, llevado esto a las cosas que hace un compliance officer. Como policía, que yo creo que además esto es lo que les suele preocupar, ¿no? Si yo no detecto adecuadamente un delito que se va a cometer. Yo creo que esto es, como sabes, Juan Pablo, esto es muy discutido en la dogmática, muy discutido también en la dogmática alemana de los años 90, primeros de los 2000, lo de si el policía es un garante, ¿no? Yo creo que el policía no es un garante. Yo creo que el policía, no hay ninguna de estas razones para que un policía, en el sentido de policía delegado del Estado, autoridad, sea un garante. Ahora bien, el policía, legalmente, y para eso le pagamos, tiene el deber de, en la medida en que sea razonable, en la medida en que le sea posible, evitar delitos de otros. Si un policía incumple ese deber, si un policía asiste pasivamente a que otro sujeto estrella una piedra contra un escaparate, contra una vitrina, no sé cómo, sí, y para robar unas joyas, y no hace nada, teniendo ahí su pistola y su porra. Yo no creo que pueda ser autor, porque no es garante, pero él infringe un deber de evitar el delito de otro, y esa omisión constitutiva de la infracción de un deber ayuda a otro a cometer un delito.
creo que su responsabilidad, y esto lo digo porque esto va a ser la responsabilidad, una de las posibles responsabilidades de nuestro oficial de cumplimiento, es responsabilidad por partícipe omisivo. Yo tengo un deber que no es de garantía, eso me quita de poder responder como autor, pero yo, incumpliendo ese deber, facilito que otro cometa un delito. Y dirá uno, bueno, ¿qué más da si, como pasa en muchos ordenamientos y entre otros en español, si al final va a ser un partícipe necesario, si el policía hubiera actuado, no hubiera habido robo en el escaparate, si el compliance officer hubiera hecho caso de la denuncia, no hubiera habido vertido. Y el partícipe necesario va a tener la misma pena que el autor. Bueno, da y mucho, por dos razones. Primero, porque uno solo puede participar de lo que está en curso o de lo que, no va, o de lo que va a pasar. No puede participar del pasado y de lo que ya se ha formulado. Y dos, en la mayor parte de los ordenamientos, entre ellos el español, solo penamos la participación dolosa. Quiero decir con esto, el compliance officer como policía podría tener responsabilidad penal si es mala persona. Es decir, si le denuncian en el canal de denuncias, ojo, todas las noches están haciendo vertidos, futuro y dolo, y yo no digo nada. Eres un partícipe omisivo, necesario, respondes de esos vertidos. ¿Cuál es la contrapartida? ¿De qué no respondes? Si no eres mala persona, pero eres un mal trabajador, no tendrás responsabilidad penal, tendrás otro tipo de responsabilidades. Si eres un vago y eres perezoso y no consultas el canal de denuncias como estaba estipulado dos veces a la semana o una vez al día, sino que llevabas 3 meses sin consultarlo y eres negligente, y esa negligencia ha hecho que no hayas detectado la denuncia que hubiera, bueno, ahí no podrás responder penalmente porque serás un partícipe imprudente y eso quitará tu responsabilidad penal. Digamos, por esa vía, luego iremos quizás a otras fuentes de responsabilidad. Por la vía que más preocupa, la vía que más preocupa hasta donde yo sé, y después de haber tenido foros con responsables de cumplimiento, con oficiales de cumplimiento, que es, ¿responderemos acaso por no evitar delitos de otros? Yo digo, sí, sí, sois conscientes de ello y no hacéis nada por evitarlo. No si no sois, no si sois meramente negligentes. Claro. Este será un... Sí, 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 sí. Y en ese sentido, por ejemplo, incluso muchas veces esto muchas veces tiende a, de por sí ya, determinar una participación omisiva resulta complicado. Y yo creo que esto se complica aún más cuando tenemos, ya digamos, tenemos un departamento de compliance bien estructurado con delegaciones internas, donde, ¿cómo crees vos que debería, o sea, qué vínculo de deber debería mantenerse, por ejemplo, entre un oficial de cumplimiento que a su vez tiene alguien que depende de él, que se encarga, por ejemplo, de hacer el mantenimiento del canal de denuncias? Es decir, Sí. ¿qué deber de, o sea, qué nivel de control? Pues acá acabas teniendo una participación, sería prácticamente en la estructura. Sí, esto sofistica un poco el problema. Y luego, por cierto, antes de que se nos acabe el tiempo, sí que quería apuntar algunas posibilidades, no sé cómo vamos de tiempo, Juan Pablo. Vamos bien, tenemos, Sobre... vamos 20 minutos y tenemos que sea 5 minutos. Sí, 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 no, porque quería hablar de alguna otra posibilidad de que el compliance officer pudiera responder como autor. Son responsables. Ok, ok, ok. Sí, pero por contestar a tu pregunta, que acaba sofisticando el problema, ¿qué pasa cuando el policía tiene a su vez policías delegados, ¿no? Entonces, claro, su función no es tanto vigilar como hacer que los otros vigilen, entonces tiene que supervisar razonablemente que su delegado abra el buzón de denuncias e investigue razonablemente. Yo creo que si ese deber de supervisión lo realiza... Sí, es interesante, porque si a su vez es imprudente en ese nivel de supervisión, dejaría de poder ser partícipe doloso. Debería de ser partícipe doloso. Solo podría ser a su vez partícipe doloso si no supervisa, sabiendo que es seguro o altamente probable de lo eventual, que su delegado no va a hacer las cosas bien y va a dejar pasar una denuncia que a su vez él sabe. Sí, muy complicado.
muy complicado. O sea, que en ese caso me parece que la responsabilidad como partícipe va a acabar recayendo en el delegado del Chief Compliance Officer. Sí, sí, sí. Es que yo creo que lo complicado de ahí está, perdón que te interrumpa, es Sí. que este tipo de casuística, y que no es ciencia ficción, lo sabemos muy bien que estamos asesorando, sabemos que esto no es ciencia ficción, eh, vemos la cantidad de problemas que tenemos con mantener la regla de la participación dolosa. Sí, 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 sí. Sí, sí. Esto es un problema. Es decir, cómo sí, hace poco nada, el limitar, el limitar la punición de la imprudencia, hace poco ahora se está discutiendo en España en algo que no tiene nada que ver. Es si hay que castigar las agresiones o abusos sexuales por imprudencia, es decir, cuando haya un error vencible en relación con el consentimiento o con la edad del interlocutor o de la persona con la que te relacionas sexualmente, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo, por una parte, el limitar la punición de la imprudencia es, en general, algo sensato, porque extender mucho la punición de las imprudencias hace que las sociedades, estamos hablando de derecho penal, sean sociedades muy agobiadas. Es verdad que si limitas la sanción por imprudencia, dejas lagunas de punición, como la que tú estás poniendo de manifiesto, ¿no? Lo que te quería apuntar, Juan Pablo, es también por no cerrar nuestra cápsula sin hacer referencia a dos posibilidades en las cuales, porque hasta ahora he dicho, mira, me parece que el compliance officer podría responder penalmente, pero solo como partícipe, lo que implica dolo y lo que implica delito futuro o delito que se está cometiendo. Segunda posibilidad, ¿cuándo sí podría responder como autor? En la medida en que a ti los administradores, que son en principio los garantes, son los que tienen su Doberman, que es su empresa, y tienen que controlar que ese Doberman no daña al medio ambiente, no daña a los trabajadores, no daña a los consumidores. Te encargan a ti un análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos no es más que todo análisis de riesgos que se nos pide para que seamos prudentes, ¿no? Si alguien juega al golf, su análisis de riesgos es mira antes dónde lanzas la bola, ¿no? Antes de lanzarla. Y ese deber de comprobación del riesgo de tus comportamientos forma parte del deber de garantía. Eso es un deber de garantía de la empresa, del empresario, del administrador, que sí delega en el responsable de cumplimiento si lo que le delega es el análisis de riesgos. Si finalmente se produce un daño lesivo porque el análisis de riesgo fue defectuoso, ahí sí me parece que incluso por imprudencia podría responder como autor, delegado, garante, el compliance officer. Espero no estar mareando con tecnicismos a las personas que están siguiendo. Una posibilidad. Segunda posibilidad, que voy a plantearla para luego negarla, que se está negando ahora en España. Los administradores, pensemos en medio ambiente, delegan en el director general delega en el jefe de fábrica. En esa primera delegación de los administradores al director general, como en cualquier delegación, el administrador garante originario no se libera de su deber de garantía, sino que le queda un deber remanente de supervisión y corrección del delegado. La cuestión es, ¿esa supervisión del delegado la puede a su vez delegar en el compliance officer? Como tu tarea va a ser supervisar a mi delegado. Bien, eso que en principio, y fíjate que ese deber de supervisión es un deber de garante, y si lo haces mal podrías responder como garante doloso o imprudente. Bien, eso, en la medida en que, sobre todo en las empresas grandes, estaba conduciendo a una especie de desresponsabilización sistemática de las altas esferas, ya en España, en la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital, se dice que una facultad indelegable de los administradores es la supervisión, creo que es el artículo 259, es la supervisión de sus delegados inmediatos, para evitar eso. Entonces, si esto fuera así, y no sé si esto puede servir como, digamos, no sé si como una conclusión o al menos como pautas para una reflexión,
un segundo foco de responsabilidad penal del oficial de cumplimiento es si se delega en ti el análisis de riesgos, ojo, que eso es una función de garante y que si eso lo haces mal y si podemos conectar, que esto no siempre va a ser fácil, un posible resultado lesivo con ese mal diseño debido a un mal análisis de riesgo, tú podrás responder por imprudencia. Este me parecería el segundo gran foco de responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. No, esta segunda opción, la verdad que la desconocía y me parece súper interesante porque yo creo que lo que me parece muy valiosa muy valiosa de exposición es ver lo complejo que es la situación, los diferentes escenarios que hay y retomar esta idea que apareció en un tramo de la conversación y es que es tan difícil muchas veces establecer a priori sobre esto responde, sobre esto no responde, así responde, así no responde, y eso demuestra que la praxis, si bien puede haber algunas pautas regulatorias que vienen del Estado y que obligan a las empresas a organizarse de determinada manera, al menos en Argentina, por ejemplo, salvo el ámbito de lavado, que está bastante regulado, otros ámbitos no lo está tanto. Entonces, estás Sí, muy sí. sujeto a la organización interna de la empresa y que eso cambia sensiblemente. Pero lo que destaco, y lo que más interesante me parecía ya antes de la entrevista y de concepto, por eso me parece interesante que estuviese en este espacio, es cómo mostrar la complejidad de los diferentes escenarios. Sí, Y que no es si se es garante o no se es garante, o se es cómplice o no se es cómplice, y ver también los problemas que trae cada posición que uno asume al respecto, porque desde el mismo, yo personalmente también asumo, la tesis es la que más me satisface para la mayoría de los escenarios, que es explicar esto en términos de una participación omisiva, pero esto no deja de estar plagado muchas de problemas, ya sea por sí. de la imprudencia, como también por cómo, bajo qué criterios determinamos que una omisión con significado de participación y no es una omisión a secas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y si queremos sacar lecciones prácticas para nuestros escuchantes y para nosotros mismos, subrayando que has hecho muy bien en subrayarlo, esta complejidad y esta discusión jurídica y fáctica, aquí podemos sacar dos enseñanzas prácticas. Primero, si tienes oportunidad en tu empresa de regular las cosas con cierta precisión, ya será una gran cosa, ¿eh? Y dos, si eres responsable de cumplimiento y te ves inmerso en un problema, búscate un abogado listo, porque esto Sí, 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 va a sí. depender mucho de cómo se enfoque, ¿eh? Exactamente, exactamente, tal cual. Una vez también me decían cuando eh, conversaba este tema hace algunos años, hace ya 7, 8 años, me decían, bueno, con esta lógica y con los riesgos, dice, si un oficial de cumplimiento fuera consciente de los riesgos a los cuales se expone, lo primero Sí, que tendría que hacer es, cuando se sienta a negociar sus condiciones contractuales, es pedir que ganar lo mismo que el CEO o el CFO, digamos, para compensar de alguna manera los riesgos que acaba corriendo, ¿no? Pero sí. bueno, Sí. No sé si sabes, Juan Pablo, que un artículo que publiqué hace tiempo, bueno, si lo conoces, lo titulé Salvar al oficial Ryan, ¿eh? Que tiene que ver exactamente, con esto que estás diciendo, ¿eh? exactamente, Sí, exactamente, nunca más sí. gráfico. Así que bueno, Juan Antonio, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido como siempre un placer escucharte y bueno, muchas gracias porque no, has clarificado muchísimo los escenarios problemáticos que tiene un oficial de cumplimiento y creo que esto, lo bueno que tiene que escucharte no solo va a ser una contribución para los que tengamos un perfil más volcados a la academia, sino también seguramente para oficiales de cumplimiento que nos van a estar escuchando. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo y que tengas una buena tarde. Muy bien, muchas gracias y gracias a todos los que escuchen esto y bueno, mucha salud y mucho ánimo para todos en esta situación. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima.